Este es el momento que cambiará tu vida. No importa si hoy tienes deudas, si sientes que no ganas lo suficiente o si nunca has invertido un peso. Aquí encontrarás las herramientas, las estrategias y, sobre todo, la motivación para lograrlo. ¿Estás listo para tomar el control de tu dinero y, por fin, de tu vida? Vamos a empezar. ¿Qué es la libertad financiera y por qué debería importarte? La libertad financiera no significa ser millonario. No se trata de tener una mansión o un yate. Se trata de vivir sin preocupaciones económicas, de saber que tienes suficiente para cubrir tus necesidades, tus sueños y tus imprevistos. Es poder elegir cómo gastas tu tiempo, sin depender de un salario o de un jefe. Imagina despertarte un día y saber que no tienes deudas, que tus inversiones están trabajando para ti y que puedes dedicarte a lo que realmente te apasiona. Eso es libertad financiera. Y no es un privilegio reservado para unos pocos, es un derecho que puedes alcanzar con las herramientas adecuadas. Este audiolibro es tu mapa. Y yo seré tu guía. Pero el viaje lo harás tú. ¿Estás preparado para empezar? Historias que inspiran, si ellos pudieron, tú también puedes. Quiero contarte dos historias breves. La primera es la de Ana, una madre soltera que trabajaba 2 turnos para llegar a fin de mes. Tenía deudas de tarjetas de crédito y sentía que nunca saldría adelante. Pero siguió un plan similar a este, y hoy tiene un fondo de emergencia, ha pagado todas sus deudas y está invirtiendo en su futuro. La segunda es la de Carlos, un joven que ganaba un salario promedio y pensaba que la inversión era solo para ricos. Aprendió a invertir con poco dinero, y hoy tiene un portafolio diversificado que le genera ingresos pasivos. Estas personas no son genios ni tienen suerte. Simplemente tomaron la decisión de cambiar y siguieron un plan. Si ellos pudieron, tú también puedes. ¿Por qué este plan es diferente? Quizás te preguntes, ¿por qué este audiolibro es diferente a todo lo que he probado antes? La respuesta es simple, este no es solo teoría, es acción. No te voy a abrumar con conceptos complicados o promesas vacías. Este es un plan real, mes a mes, con pasos claros y alcanzables. Además, está diseñado para personas como tú, personas ocupadas, con responsabilidades, que quieren resultados sin excusas. No necesitas ser un experto en finanzas ni tener mucho dinero para empezar. Solo necesitas compromiso y ganas de cambiar. Este audiolibro es como un entrenador personal para tus finanzas. Te guiará, te motivará y te ayudará a superar los obstáculos. El único requisito es que te comprometas contigo mismo. ¿Cómo usar este audiolibro? Tu compromiso con el cambio. Este audiolibro está dividido en 12 capítulos, uno por mes. Cada capítulo te llevará de la mano a través de un paso específico hacia tu libertad financiera. Algunos meses serán más fáciles que otros, pero todos son igual de importantes. Te recomiendo que escuches cada capítulo al inicio del mes y tomes notas. Luego, pon en práctica lo aprendido durante las siguientes semanas. No te preocupes si no lo haces perfecto, lo importante es avanzar. También encontrarás ejercicios prácticos y herramientas descargables para que puedas aplicar lo aprendido de inmediato. Recuerda, la teoría sin acción no sirve de nada. El viaje empieza hoy. La libertad financiera no es algo que ocurre por casualidad. Es el resultado de decisiones conscientes y acciones constantes. Y hoy, en este momento, estás dando el primer paso. No importa si has cometido errores en el pasado o si sientes que no sabes por dónde empezar. Lo importante es que estás aquí, listo para cambiar. El viaje empieza hoy, y te prometo que valdrá la pena. Así que respira hondo, prepárate para tomar notas y vamos a empezar. Porque tu libertad financiera no es un sueño, es una decisión. Y esa decisión empieza ahora. Mes 1. Conoce tu situación financiera actual. Bienvenido al mes 1 de tu viaje hacia la libertad financiera. Este mes es quizás el más importante de todos, porque no puedes cambiar lo que no conoces. Antes de empezar a ahorrar, invertir o generar ingresos pasivos, necesitas entender exactamente dónde estás parado financieramente. Piensa en esto como si estuvieras planeando un viaje. ¿Cómo sabrías qué ruta tomar si no conoces tu punto de partida? Por eso, este mes nos enfocaremos en hacer un diagnóstico completo de tus finanzas. No te preocupes si los números no son los que esperabas, este es un juicio libre de culpas. El objetivo es tomar conciencia, no sentirte mal. ¿Listo para empezar? Vamos a ello. Paso 1. Calcula tus ingresos y gastos. El primer paso es simple pero poderoso, saber cuánto ganas y cuánto gastas.
Para esto, necesitarás hacer un registro detallado de tus ingresos y gastos durante un mes. Ingresos, incluye todo el dinero que entra a tu bolsillo, salario, ingresos extras, bonos, regalías, etc. Gastos, aquí es donde debe ser más detallado. Divide tus gastos en categorías como gastos fijos, alquiler, servicios, transporte, deudas. Gastos variables, comida, entretenimiento, compras impulsivas. Gastos ocultos, suscripciones que no usas, comisiones bancarias, etc. Te recomiendo usar una hoja de cálculo, una app de finanzas personales o incluso un cuaderno. Lo importante es que registres cada peso que entra y sale. Esto te dará una imagen clara de tu flujo de dinero. Paso 2. Identifica tus deudas y obligaciones. El siguiente paso es hacer una lista de todas tus deudas y obligaciones financieras. Esto incluye deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales o estudiantiles, hipotecas o alquileres, cualquier otro compromiso financiero. Anota el monto total de cada deuda, la tasa de interés y el pago mínimo mensual. No te asustes si los números son altos, este es el primer paso para liberarte de ellos. Recuerda, las deudas no son un fracaso, son una oportunidad para mejorar. Y este mes, empezarás a tomar el control. Paso 3. Evalúa tus activos y ahorros. Ahora, hablemos de lo positivo, tus activos y ahorros. Los activos son todo lo que tienes y que tiene valor económico, como cuentas de ahorro o inversión, bienes raíces o propiedades, automóviles, joyas u otros objetos de valor. Anota el valor aproximado de cada uno. Si no tienes ahorros o activos, no te preocupes, este es el momento perfecto para empezar a construirlos. Este ejercicio te ayudará a entender tu patrimonio neto, que se calcula restando tus deudas del valor de tus activos. Conocer tu patrimonio neto es como tomar una foto de tu salud financiera actual. Paso 4. Analiza tus patrones de gastos. Una vez que tengas todos los números, es hora de analizar tus patrones de gastos. Pregúntate: ¿en qué estoy gastando más dinero? ¿Hay gastos que puedo reducir o eliminar? ¿Estoy gastando en cosas que realmente me hacen feliz? Este análisis no es para juzgarte, sino para identificar oportunidades de mejora. Por ejemplo, tal vez descubras que estás gastando mucho en suscripciones que no usas o en comidas fuera de casa. Estos pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia a largo plazo. Paso 5. Establece metas financieras claras. Ahora que conoces tu situación financiera, es hora de establecer metas claras para los próximos meses. Estas metas deben ser específicas, medibles y alcanzables. Por ejemplo, reducir mis gastos mensuales en un 10%. Pagar X cantidad de deudas en los próximos 6 meses. Ahorrar X cantidad para un fondo de emergencia. Escribe tus metas y colócalas en un lugar visible. Estas metas serán tu brújula durante los próximos meses. Conclusión del mes 1. Celebra tu progreso. Felicidades, has completado el mes 1. Este es un gran logro, porque has tomado el control de tu realidad financiera. Ahora sabes exactamente cuánto ganas, cuánto gastas y cuáles son tus deudas y activos. Este conocimiento es poder, y es el primer paso hacia la libertad financiera. En el mes 2, nos enfocaremos en eliminar deudas y crear un fondo de emergencia. Pero por ahora, tómate un momento para celebrar tu progreso. Recuerda, la libertad financiera no es un destino, es un viaje. Y tú acabas de dar el primer paso. Sigue así. Ejercicio práctico del mes 1. Para cerrar este capítulo, te dejo un ejercicio práctico. Registra tus ingresos, gastos, deudas y activos durante un mes. Analiza tus patrones de gastos y establece al menos 3 metas financieras para los próximos meses. La acción es lo que transforma el conocimiento en resultados. Así que no lo dejes para después, empieza hoy mismo. Mes 2. Elimina deudas y crea un fondo de emergencia. Bienvenido al mes 2 de tu viaje hacia la libertad financiera. Si el mes 1 fue sobre tomar conciencia, este mes es sobre tomar acción. Vamos a enfocarnos en 2 objetivos clave: eliminar deudas y crear un fondo de emergencia. Las deudas son como cadenas que nos impiden avanzar. Nos quitan paz mental, nos limitan y nos hacen sentir atrapados. Pero hoy, empezarás a liberarte de ellas. Además, construirás un fondo de emergencia, que será tu red de seguridad ante imprevistos. ¿Listo para sentirte más ligero y seguro? Vamos a ello. Paso 1. Elige tu método para pagar deudas.
El primer paso es elegir un método para pagar tus deudas. Hay dos enfoques principales, y tú decides cuál se adapta mejor a tu personalidad y situación. El método bola de nieve. Ordena tus deudas de menor a mayor monto. Paga el mínimo en todas, excepto en la más pequeña, a la que destinarás todo el dinero extra que puedas. Una vez que pagues la primera, sigue con la siguiente. Beneficio: ver progreso rápido motiva a seguir adelante. El método avalancha. Ordena tus deudas de mayor a menor tasa de interés. Paga el mínimo en todas, excepto en la de mayor interés, a la que destinarás todo el dinero extra que puedas. Beneficio: ahorras más dinero en intereses a largo plazo. Elige el método que más te motive y comprométete con él. Lo importante es avanzar, no la velocidad. Paso 2. Negocia tus deudas. Muchas personas no lo saben, pero es posible negociar con los acreedores para reducir tasas de interés, eliminar cargos o incluso reducir el monto total de la deuda. Aquí te dejo algunos consejos. Llama a tus acreedores, explícales tu situación y pregúntales si tienen opciones para ayudarte. Propone un plan de pagos. Si puedes pagar una cantidad mayor de una vez, a veces ofrecen descuentos. Considera consolidar deudas. Si tienes varias deudas con altos intereses, un préstamo de consolidación puede ayudarte a simplificar los pagos y reducir la tasa de interés. No tengas miedo de pedir ayuda o negociar, es tu derecho como consumidor. Paso 3. Crea tu fondo de emergencia. Palabras clave: seguridad, prevención, tranquilidad. Mientras pagas tus deudas, es crucial que empieces a construir un fondo de emergencia. Este fondo es tu red de seguridad ante imprevistos como enfermedades, reparaciones del auto o pérdida de empleo. ¿Cuánto ahorrar? Lo ideal es tener al menos 3 a 6 meses de gastos básicos cubiertos. Pero si eso parece mucho, empieza con una meta más pequeña. ¿Dónde guardarlo? Elige una cuenta de ahorro separada, preferiblemente con algo de rendimiento pero que te permita acceder al dinero rápidamente. ¿Cómo ahorrar? Destina un porcentaje fijo de tus ingresos cada mes, por pequeño que sea. Cada peso cuenta. Recuerda, un fondo de emergencia no es un lujo, es una necesidad. Paso 4. Ajusta tu presupuesto para lograr tus objetivos. Para pagar deudas y ahorrar al mismo tiempo, necesitarás ajustar tu presupuesto. Aquí te dejo algunas ideas. Reduce gastos innecesarios, revisa tus gastos del mes 1 y elimina lo que no aporta valor a tu vida. Aumenta tus ingresos, considera opciones como trabajos freelance, ventas online o aprovechar habilidades que ya tienes. Prioriza tus metas, destina un porcentaje fijo de tus ingresos a pagar deudas y ahorrar. La disciplina es clave, pero no te obsesiones, permite pequeños gustos para mantener la motivación. Paso 5. Celebra tus pequeñas victorias. Pagar deudas y ahorrar puede sentirse como un camino largo, pero es importante celebrar cada pequeño logro. ¿Pagaste una deuda por completo? Celébralo. ¿Llegaste a la mitad de tu meta de ahorro? Felicítate. Estas celebraciones no tienen que ser costosas, pueden ser tan simples como una cena especial en casa o un día libre para relajarte. Reconocer tu progreso te mantendrá motivado y enfocado. Conclusión del mes 2, más ligero y más seguro. Felicidades, has completado el mes 2. Este mes has dado pasos enormes, has empezado a liberarte de las deudas y has construido los cimientos de tu fondo de emergencia. Cada peso que pagas y cada peso que ahorras te acercan más a la libertad financiera. En el mes 3, nos enfocaremos en aprender a vivir con menos y adoptar un estilo de vida más consciente. Pero por ahora, tómate un momento para sentirte orgulloso de lo que has logrado. Recuerda, la libertad financiera no es un sprint, es un maratón. Y tú estás avanzando a un excelente ritmo. Sigue así. Mes 3, aprende a vivir con menos. Bienvenido al mes 3 de tu viaje hacia la libertad financiera. Este mes es especial, porque no se trata solo de números, se trata de cambiar tu mentalidad sobre el consumo y el gasto. Vivir con menos no significa privarte de lo que te hace feliz. Al contrario, se trata de eliminar lo que sobra para enfocarte en lo que realmente importa. Es una forma de ganar libertad, tranquilidad y control sobre tu vida. ¿Listo para descubrir cómo menos puede ser más? Vamos a ello. Paso 1. Revisa tus gastos con ojos críticos. El primer paso para vivir con menos es identificar qué gastos realmente aportan valor a tu vida y cuáles no. Revisa tu presupuesto del mes 1 y pregúntate: ¿este gasto me hace feliz o me acerca a mis metas? ¿Puedo vivir sin esto o encontrar una alternativa más económica?
Estoy gastando por hábito o por necesidad. No se trata de eliminar todo lo que disfrutas, sino de gastar con intención. Por ejemplo, tal vez descubras que gastas mucho en comer fuera, pero prefieres ahorrar para un viaje. O que tienes suscripciones que no usas y que podrías cancelar. El objetivo es alinear tus gastos con tus valores y metas. Paso 2. Adopta el minimalismo financiero. El minimalismo financiero es una filosofía que se basa en vivir con lo esencial y eliminar el exceso. No se trata de ser austero, sino de ser consciente. Aquí tienes algunas ideas para aplicarlo. Reduce posesiones materiales. ¿Realmente necesitas todo lo que tienes? Vende o dona lo que no uses. Simplifica tus compromisos, di no a actividades o gastos que no te aportan valor. Enfócate en experiencias, no en cosas. Invierte en momentos que te hagan feliz, como viajes o tiempo con seres queridos. Vivir con menos te da más espacio, más tiempo y más libertad. Paso 3. Aprende a diferenciar entre deseos y necesidades. Uno de los mayores desafíos para vivir con menos es distinguir entre lo que realmente necesitas y lo que simplemente deseas. Aquí te dejo algunas preguntas que puedes hacerte antes de comprar algo. ¿Realmente lo necesito, o es un impulso momentáneo? ¿Tengo algo similar que pueda usar en su lugar? ¿Este gasto me acerca o me aleja de mis metas financieras? También puedes aplicar la regla de las 24 horas. Si ves algo que quieres comprar, espera un día antes de decidir. Muchas veces, el deseo desaparece. Aprender a diferenciar entre deseos y necesidades es una habilidad que te ahorrará mucho dinero y estrés. Paso 4. Encuentra alternativas económicas. Palabras clave: creatividad, ahorro, innovación. Vivir con menos no significa sacrificar calidad de vida. De hecho, puede ser una oportunidad para descubrir alternativas más económicas y sostenibles. Aquí tienes algunas ideas. Cocina en casa, es más barato y saludable que comer fuera. Intercambia o compra de segunda mano. Ropa, muebles y electrónicos pueden encontrarse en excelente estado a menor precio. Aprovecha recursos gratuitos. Bibliotecas, parques y eventos comunitarios son excelentes opciones para entretenerse sin gastar. La creatividad es tu mejor aliada para vivir bien con menos. Paso 5. Cultiva la gratitud y la satisfacción. Vivir con menos no solo es una cuestión financiera, sino también mental. Cultivar la gratitud por lo que ya tienes es clave para sentirte satisfecho. Aquí te dejo algunas prácticas. Haz una lista diaria de cosas por las que estás agradecido. Celebra los pequeños placeres de la vida, como una buena conversación o un paseo al aire libre. Recuerda que la felicidad no depende de las posesiones materiales. Cuando aprendes a valorar lo que tienes, dejas de sentir la necesidad de acumular más. Conclusión del mes 3, más libertad, menos peso. Felicidades, has completado el mes 3. Este mes has dado un paso enorme hacia una vida más consciente y libre. Vivir con menos no solo te ayuda a ahorrar dinero, sino también a ganar claridad, enfoque y paz mental. En el mes 4, nos enfocaremos en educarte para invertir y hacer que tu dinero trabaje para ti. Pero por ahora, tómate un momento para reflexionar sobre lo que has aprendido y cómo te sientes. Recuerda, la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que eres y en cómo vives. Sigue así. Mes 4. Educarse para invertir. Bienvenido al mes 4 de tu viaje hacia la libertad financiera. Este mes es un punto de inflexión, porque dejarás de solo ahorrar para empezar a invertir. Invertir es la clave para hacer que tu dinero crezca y trabaje para ti, en lugar de que tú trabajes por él. Quizás pienses que invertir es complicado, riesgoso o solo para expertos. Pero la verdad es que cualquiera puede aprender a invertir, siempre que lo haga con conocimiento y paciencia. Este mes te dará las bases para empezar con confianza. ¿Listo para descubrir el mundo de las inversiones? Vamos a ello. Paso 1. Entiende los conceptos básicos de la inversión. Antes de invertir, es importante entender algunos conceptos clave. Rendimiento es el beneficio que obtienes de una inversión. Puede ser en forma de intereses, dividendos o ganancias de capital. Riesgo es la posibilidad de perder parte o todo tu dinero. Generalmente, a mayor riesgo, mayor rendimiento potencial. Diversificación es la estrategia de repartir tu dinero en diferentes tipos de inversiones para reducir el riesgo. Horizonte temporal es el plazo en el que planeas mantener tu inversión. Puede ser corto, mediano o largo plazo. No necesitas ser un experto, pero sí entender estos conceptos para tomar decisiones informadas. Paso 2. Conoce los tipos de inversiones.
Existen muchos tipos de inversiones, cada una con sus propias características. Aquí te presento las más comunes. Acciones, son partes de una empresa. Si la empresa crece, el valor de tus acciones puede aumentar. También puedes recibir dividendos. Bonos, son préstamos que le das a una empresa o gobierno a cambio de intereses. Son más seguros que las acciones, pero con menor rendimiento. Fondos de inversión, son paquetes de acciones, bonos u otros activos gestionados por profesionales. Ideal para principiantes. Bienes raíces, invertir en propiedades puede generar ingresos por alquiler o ganancias por venta. Criptomonedas, son activos digitales con alto riesgo y alta volatilidad. Solo para quienes están dispuestos a asumir riesgos. No hay una inversión perfecta para todos. La clave es elegir la que mejor se adapte a tus metas y tolerancia al riesgo. Paso 3. Define tu perfil de inversor. Antes de invertir, es importante que conozcas tu perfil de inversor. Esto depende de tu tolerancia al riesgo, ¿estás dispuesto a asumir pérdidas por la posibilidad de mayores ganancias? Tu horizonte temporal, ¿necesitas el dinero en el corto plazo o puedes dejarlo invertido por años? Tus metas financieras, ¿estás ahorrando para la jubilación, para comprar una casa o para un fondo de emergencia? Por ejemplo, si eres conservador y prefieres seguridad, los bonos o fondos de bajo riesgo pueden ser una buena opción. Si eres más arriesgado y tienes un horizonte largo, las acciones o criptomonedas podrían interesarte. Conocer tu perfil te ayudará a tomar decisiones más alineadas con tus necesidades. Paso 4. Empieza con inversiones de bajo riesgo. Si es tu primera vez invirtiendo, te recomiendo empezar con opciones de bajo riesgo. Aquí tienes algunas ideas. Cuentas de ahorro con rendimiento, ofrecen un interés mayor que las cuentas tradicionales, con poco o ningún riesgo. Certificados de depósito, CDT son inversiones a plazo fijo con una tasa de interés garantizada. Fondos indexados, son fondos que replican el comportamiento de un índice, como el S&P 500. Son diversificados y de bajo costo. El objetivo al principio no es ganar mucho, sino aprender y ganar confianza. Paso 5. Aprende a leer el mercado, sin obsesionarte. El mercado financiero puede ser volátil, y es normal que los precios suban y bajen. Aquí te dejo algunos consejos para navegarlo sin estresarte. No inviertas dinero que necesites a corto plazo, solo invierte lo que puedas permitirte perder. Mantén un enfoque a largo plazo, las fluctuaciones a corto plazo son normales, pero a largo plazo, el mercado tiende a crecer. Infórmate, pero no te obsesiones, revisar tus inversiones constantemente puede generarte ansiedad. Revisa periódicamente, pero no diario. La paciencia y la disciplina son tus mejores aliadas en el mundo de las inversiones. Conclusión del mes 4, el primer paso hacia el crecimiento. Felicidades, has completado el mes 4. Este mes has dado un paso enorme hacia el crecimiento de tu dinero. Ahora entiendes los conceptos básicos de la inversión y estás listo para empezar a hacer que tu dinero trabaje para ti. En el mes 5, nos enfocaremos en cómo empezar a invertir con poco dinero y superar el miedo a perder. Pero por ahora, tómate un momento para sentirte orgulloso de lo que has aprendido. Recuerda, invertir no es un juego de azar, es una herramienta para construir tu futuro. Sigue así. Mes 5, empieza a invertir con poco dinero. Bienvenido al mes 5 de tu viaje hacia la libertad financiera. Este mes es emocionante, porque vas a dar el primer paso para invertir tu dinero. Muchas personas piensan que necesitan grandes sumas para empezar, pero la verdad es que puedes comenzar con poco y crecer desde allí. Invertir no es solo para los ricos. Es para cualquiera que quiera hacer que su dinero trabaje para ellos. Y hoy, vas a aprender cómo hacerlo, incluso si solo tienes unos pocos pesos para empezar. ¿Listo para tomar acción? Vamos a ello. Paso 1. Define tu meta de inversión. Antes de empezar a invertir, es importante que tengas una meta clara. Pregúntate. ¿Para qué estoy invirtiendo? ¿Para la jubilación? ¿Para comprar una casa? ¿Para un fondo de emergencia? ¿Cuánto tiempo tengo para alcanzar esta meta? ¿Cuánto dinero puedo destinar mensualmente a inversiones? Tener una meta te ayudará a mantener el enfoque y la motivación. Por ejemplo, si tu meta es ahorrar para la jubilación, podrás elegir inversiones a largo plazo. Si es para un viaje en un año, buscarás opciones más seguras y de corto plazo. Una meta clara es el primer paso hacia el éxito. Paso 2. Elige una plataforma de inversión accesible. Afortunadamente,
Hoy en día existen muchas plataformas que te permiten empezar a invertir con poco dinero. Aquí te dejo algunas opciones. Aplicaciones de inversión. Hay apps que te permiten comprar acciones, fondos indexados o criptomonedas con solo unos pocos pesos. Bancos y cooperativas. Muchos ofrecen cuentas de inversión con montos mínimos bajos. Fondos de inversión colectiva. Estos fondos te permiten invertir en un portafolio diversificado con poco dinero. Elige una plataforma que sea fácil de usar y que se adapte a tu nivel de conocimiento. Paso 3. Empieza con inversiones pequeñas y constantes. Una de las mejores estrategias para invertir con poco dinero es hacer aportes pequeños pero constantes. Esto se conoce como promedio de costos en dólares. La idea es invertir una cantidad fija regularmente, sin importar las condiciones del mercado. Paso 4. Diversifica desde el principio. Aunque empieces con poco dinero, es importante que diversifiques tus inversiones para reducir el riesgo. Aquí te dejo algunas ideas. Fondos indexados son una excelente opción para principiantes, porque te permiten invertir en muchas empresas con un solo producto. ETFs son similares a los fondos indexados, pero se negocian como acciones. Bonos o fondos de deuda son más seguros que las acciones y pueden equilibrar tu portafolio. No pongas todos tus huevos en una sola canasta. Paso 5. Supera el miedo a perder. Uno de los mayores obstáculos para empezar a invertir es el miedo a perder dinero. Es normal sentir esto, pero el riesgo es parte del proceso. Aquí te dejo algunos consejos para manejarlo. Empieza con poco, invierte una cantidad que no te cause ansiedad perder. Enfócate en el largo plazo. Las fluctuaciones a corto plazo son normales, pero a largo plazo, el mercado tiende a crecer. Aprende de los errores. Si pierdes algo de dinero, tómalo como una lección, no como un fracaso. El miedo es natural, pero no debe paralizarte. Paso 6. Monitorea y ajusta tu estrategia. Una vez que empieces a invertir, es importante que revises periódicamente tu portafolio y ajustes tu estrategia si es necesario. Aquí te dejo algunas recomendaciones. Revisa tus inversiones cada 3 a 6 meses. No necesitas hacerlo diario, pero sí mantener un seguimiento. Ajusta según tus metas. Si te acercas a tu meta, puedes reducir el riesgo. Si tienes más tiempo, puedes asumir más riesgo. Sigue aprendiendo, lee libros, escucha podcasts o toma cursos sobre inversiones. La educación financiera es un proceso continuo. Conclusión del mes 5, el primer paso hacia el crecimiento. Felicidades, has completado el mes 5. Este mes has dado un paso enorme, has empezado a invertir tu dinero. Ya sea que hayas comenzado con 500 o $5,000, lo importante es que has tomado acción. En el mes 6, nos enfocaremos en cómo generar ingresos pasivos y hacer que tu dinero trabaje aún más para ti. Pero por ahora, tómate un momento para sentirte orgulloso de lo que has logrado. Recuerda, invertir es como plantar un árbol. Al principio no ves mucho crecimiento, pero con el tiempo, las raíces se fortalecen y el árbol florece. Sigue así. Mes 6, genera ingresos pasivos. Bienvenido al mes 6 de tu viaje hacia la libertad financiera. Este mes es especial, porque vamos a hablar de ingresos pasivos, esas fuentes de dinero que siguen llegando, incluso cuando no estás trabajando activamente. Los ingresos pasivos son la clave para construir una vida de libertad y flexibilidad. Imagina despertarte y ver que tu dinero ha trabajado para ti mientras dormías. Eso es lo que vamos a explorar este mes. ¿Listo para descubrir cómo generar ingresos pasivos? Vamos a ello. Paso 1. Entiende qué son los ingresos pasivos. Los ingresos pasivos son flujos de dinero que no dependen de tu tiempo o esfuerzo directo. A diferencia de un salario, que solo ganas cuando trabajas, los ingresos pasivos siguen llegando incluso cuando no estás activamente involucrado. Algunos ejemplos comunes incluyen: dividendos de acciones, ganas dinero cuando las empresas en las que has invertido reparten utilidades. Alquileres, recibes ingresos por rentar una propiedad. Regalías, ganas dinero por derechos de autor, patentes o licencias. Ingresos por negocios pasivos, como un blog, un canal de YouTube o un curso en línea que genera ventas automáticamente. El objetivo es construir múltiples fuentes de ingresos pasivos que te den libertad y seguridad. Paso 2. Empieza con lo que ya tienes. No necesitas ser millonario para empezar a generar ingresos pasivos. Puedes comenzar con lo que ya tienes. Aquí te dejo algunas ideas. Invierte en dividendos, compra acciones de empresas que paguen dividendos regulares. Renta un cuarto espacio. Si tienes una habitación o un garaje vacío,
puedes alquilarlo. Crea un producto digital, escribe un ebook, graba un curso o diseña plantillas que puedas vender en línea. La clave es empezar pequeño y crecer con el tiempo. Paso 3. Aprovecha las plataformas digitales. Internet ha abierto un mundo de oportunidades para generar ingresos pasivos. Aquí te dejo algunas opciones. Blogs y contenido en línea. Puedes monetizar un blog o canal de YouTube con publicidad, afiliados o ventas de productos. Inversiones en crowdfunding. Plataformas como Kickstarter o Patreon te permiten invertir en proyectos y recibir ingresos pasivos. Aplicaciones y software. Si tienes habilidades técnicas, puedes crear una app o software que genere ingresos recurrentes. El mundo digital es tu aliado para crear fuentes de ingresos pasivos. Paso 4. Invierte en bienes raíces, si es posible. Los bienes raíces son una de las formas más tradicionales y confiables de generar ingresos pasivos. Si tienes la posibilidad, considera comprar una propiedad para alquilar, puede ser una casa, un departamento o incluso un local comercial. Invertir en REITs, son fondos que te permiten invertir en bienes raíces sin tener que comprar una propiedad completa. Los bienes raíces pueden ser una excelente fuente de ingresos pasivos a largo plazo. Paso 5. Automatiza y delega. Para que un ingreso sea realmente pasivo, necesitas automatizar y delegar tanto como sea posible. Aquí te dejo algunos consejos. Usa herramientas digitales, automatiza tareas como marketing, ventas y cobros. Contrata ayuda. Si tienes un negocio, contrata a alguien para que lo maneje por ti. Invierte en sistemas, crea procesos que funcionen sin tu intervención constante. La automatización es la clave para que tus ingresos pasivos crezcan sin consumir tu tiempo. Paso 6. Sé paciente y persistente. Generar ingresos pasivos no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Requiere tiempo, esfuerzo inicial y paciencia. Aquí te dejo algunos consejos para mantenerte enfocado. Establece metas realistas, no esperes ganar millones al principio. Celebra los pequeños logros, cada ingreso pasivo, por pequeño que sea, es un paso hacia la libertad financiera. Sigue aprendiendo y ajustando, la clave es mejorar y optimizar tus fuentes de ingresos con el tiempo. La persistencia es lo que separa a los que lo logran de los que se rinden. Conclusión del mes 6, construye tu libertad. Felicidades, has completado el mes 6. Este mes has dado un paso enorme hacia la libertad financiera al aprender cómo generar ingresos pasivos. Cada fuente de ingresos pasivos que creas es un ladrillo más en el camino hacia tu independencia financiera. En el mes 7, nos enfocaremos en cómo maximizar tus ingresos activos y aumentar tu capacidad de ahorro e inversión. Pero por ahora, tómate un momento para sentirte orgulloso de lo que has logrado. Recuerda, la libertad financiera no es un sueño, es una decisión. Y tú estás tomando las decisiones correctas. Sigue así. Mes 7. Maximiza tus ingresos activos. Bienvenido al mes 7 de tu viaje hacia la libertad financiera. Este mes es emocionante, porque vamos a enfocarnos en maximizar tus ingresos activos, es decir, el dinero que ganas a través de tu trabajo o negocio principal. Aunque los ingresos pasivos son clave para la libertad financiera, los ingresos activos son el motor que te permite ahorrar, invertir y construir un futuro sólido. Cuanto más ganes, más rápido podrás alcanzar tus metas. ¿Listo para descubrir cómo aumentar tus ingresos? Vamos a ello. Paso 1. Evalúa tu situación actual. El primer paso para maximizar tus ingresos es entender tu situación actual. Pregúntate: ¿cuánto gano actualmente? ¿Estoy satisfecho con este ingreso? ¿Qué habilidades o recursos tengo que podrían ayudarme a ganar más? Este análisis te ayudará a identificar oportunidades de crecimiento. Por ejemplo, tal vez descubras que tienes habilidades que no estás aprovechando o que hay áreas en las que podrías mejorar para ganar más. El autoconocimiento es el primer paso hacia el crecimiento. Paso 2. Negocia un aumento de sueldo, si eres empleado. Si tienes un empleo, una de las formas más directas de aumentar tus ingresos es negociar un aumento de sueldo. Aquí te dejo algunos consejos para hacerlo con éxito. Prepara tu caso, reúne evidencia de tus logros, como metas cumplidas, proyectos exitosos o feedback positivo. Investiga el mercado, averigua cuánto ganan personas en puestos similares al tuyo. Elige el momento adecuado, pide una reunión con tu jefe en un momento en que la empresa esté en buena posición financiera. Sé claro y profesional, explica por qué mereces un aumento y cómo tu trabajo aporta valor a la empresa. No temas pedir lo que mereces, el no ya lo tienes, pero el sí puede cambiar tu vida. Paso 3. Desarrolla habilidades que aumenten tu valor.
Otra forma de aumentar tus ingresos es desarrollar habilidades que te hagan más valioso en el mercado laboral. Aquí te dejo algunas ideas. Aprende habilidades digitales, marketing digital, programación o análisis de datos son áreas muy demandadas. Certificaciones, obtén certificaciones en tu campo que aumenten tu credibilidad y valor. Idiomas, aprender un segundo idioma puede abrirte puertas a mejores oportunidades. Invertir en tu educación es una de las mejores formas de aumentar tus ingresos a largo plazo. Paso 4. Explora fuentes de ingresos adicionales. Si tu trabajo principal no te permite ganar más, considera explorar fuentes de ingresos adicionales. Aquí te dejo algunas opciones. Freelance, ofrece tus habilidades como diseñador, escritor, consultor, etc. Negocios secundarios, vende productos en línea, ofrece servicios locales o crea un negocio desde casa. Inversiones a corto plazo, aprovecha oportunidades como trading o crowdfunding. No limites tus ingresos a una sola fuente, diversificar es clave para crecer. Paso 5. Optimiza tu tiempo y productividad. Maximizar tus ingresos no solo se trata de trabajar más, sino de trabajar de manera más inteligente. Aquí te dejo algunos consejos para optimizar tu tiempo y productividad. Prioriza tareas, enfócate en las actividades que generan más valor. Delega, si tienes un negocio, contrata ayuda para tareas que no requieran tu atención directa. Usa herramientas, automatiza procesos con software o aplicaciones que te ahorren tiempo. La productividad es la clave para ganar más sin quemarte. Paso 6. Crea un plan de crecimiento a largo plazo. Finalmente, es importante que tengas un plan de crecimiento a largo plazo. Pregúntate: ¿dónde quiero estar en 5 o 10 años? ¿Qué pasos necesito dar para llegar allí? ¿Cómo puedo seguir aumentando mis ingresos de manera sostenible? Un plan claro te ayudará a mantener el enfoque y la motivación. Conclusión del mes 7. Potencia tu futuro. Felicidades, has completado el mes 7. Este mes has dado un paso enorme hacia el crecimiento de tus ingresos activos. Cada peso adicional que ganes te acerca más a la libertad financiera. En el mes 8, nos enfocaremos en cómo proteger tu patrimonio y asegurar tu futuro financiero. Pero por ahora, tómate un momento para sentirte orgulloso de lo que has logrado. Recuerda, tu capacidad de ganar es una de tus mayores herramientas para construir la vida que deseas. Sigue así. Mes 8, protege tu patrimonio. Bienvenido al mes 8 de tu viaje hacia la libertad financiera. Este mes es fundamental, porque vamos a enfocarnos en proteger tu patrimonio, todo lo que has trabajado para construir. La libertad financiera no solo se trata de ganar y ahorrar dinero, sino también de protegerlo ante imprevistos, riesgos y desafíos. Imagina perder todo lo que has logrado por falta de planificación. Eso es lo que vamos a evitar este mes. ¿Listo para aprender cómo proteger tu patrimonio? Vamos a ello. Paso 1. Crea un fondo de emergencia sólido. El primer paso para proteger tu patrimonio es tener un fondo de emergencia sólido. Este fondo es tu red de seguridad ante imprevistos como enfermedades, pérdida de empleo o reparaciones urgentes. ¿Cuánto ahorrar? Lo ideal es tener al menos 3 a 6 meses de gastos básicos cubiertos. ¿Dónde guardarlo? Elige una cuenta de ahorro separada, preferiblemente con algo de rendimiento pero que te permita acceder al dinero rápidamente. ¿Cómo mantenerlo? Revisa tu fondo de emergencia periódicamente y ajústalo según tus necesidades. Un fondo de emergencia no es un lujo, es una necesidad. Paso 2. Contrata seguros adecuados. Los seguros son una de las mejores herramientas para proteger tu patrimonio. Aquí te dejo algunos que deberías considerar. Seguro de salud, cubre gastos médicos y te protege ante enfermedades o accidentes. Seguro de vida, asegura el bienestar de tu familia en caso de fallecimiento. Seguro de hogar o auto, protege tus bienes ante robos, accidentes o desastres naturales. Seguro de incapacidad, te brinda ingresos si no puedes trabajar debido a una enfermedad o lesión. Elige los seguros que mejor se adapten a tu situación y necesidades. Paso 3. Planifica tu patrimonio. Palabras clave: organización, enfoque, tranquilidad. La planificación patrimonial es clave para asegurar que tu patrimonio se distribuya según tus deseos en caso de fallecimiento. Aquí te dejo algunos pasos básicos. Haz un testamento, asegúrate de que tus bienes se distribuyan según tu voluntad. Designa beneficiarios, en cuentas bancarias, seguros y fondos de inversión. Considera un fideicomiso, si tienes un patrimonio grande, un fideicomiso puede ayudarte a protegerlo y distribuirlo de manera eficiente.
La planificación patrimonial no es solo para los ricos, es para cualquiera que quiera proteger lo que tiene. Paso 4. Diversifica tus inversiones. La diversificación es una de las mejores formas de proteger tu patrimonio. No pongas todos tus huevos en una sola canasta. Aquí te dejo algunas ideas. Invierte en diferentes tipos de activos, acciones, bonos, bienes raíces, etc. Considera inversiones en diferentes sectores, tecnología, salud, energía, etc. Incluye opciones de bajo riesgo, como fondos de deuda o certificados de depósito. La diversificación reduce el riesgo y protege tu patrimonio ante fluctuaciones del mercado. Paso 5. Protege tu identidad y datos financieros. En la era digital, proteger tu identidad y datos financieros es más importante que nunca. Aquí te dejo algunos consejos. Usa contraseñas seguras, combina letras, números y símbolos. Habilita la autenticación de 2 factores, añade una capa extra de seguridad a tus cuentas. Monitorea tus cuentas, revisa regularmente tus estados de cuenta y reporta cualquier actividad sospechosa. Evita compartir información sensible, no des datos financieros por teléfono o correo electrónico. La prevención es la mejor forma de evitar fraudes y robos. Paso 6. Revisa y actualiza tu plan regularmente. Proteger tu patrimonio no es algo que hagas una vez y olvides. Es un proceso continuo. Aquí te dejo algunas recomendaciones. Revisa tu fondo de emergencia, asegúrate de que siga siendo suficiente para cubrir tus necesidades. Actualiza tus seguros, asegúrate de que estén al día con tus necesidades actuales. Revisa tu testamento y beneficiarios, haz cambios si tu situación familiar o financiera cambia. La protección de tu patrimonio es una responsabilidad que debes tomar en serio. Conclusión del mes 8, tranquilidad y seguridad. Felicidades, has completado el mes 8. Este mes has dado un paso enorme hacia la protección de tu patrimonio. Ahora tienes las herramientas para asegurar lo que has construido y protegerlo ante imprevistos. En el mes 9, nos enfocaremos en cómo reinvertir y acelerar tu crecimiento financiero. Pero por ahora, tómate un momento para sentirte orgulloso de lo que has logrado. Recuerda, la verdadera riqueza no es solo ganar dinero, sino protegerlo y disfrutarlo con tranquilidad. Sigue así. Mes 9, reinvierte y acelera tu crecimiento. Bienvenido al mes 9 de tu viaje hacia la libertad financiera. Este mes es emocionante, porque vamos a hablar de reinversión, cómo usar tus ganancias para multiplicar tu dinero y acelerar tu crecimiento financiero. Reinvertir es una de las estrategias más poderosas para construir riqueza. En lugar de gastar tus ganancias, las reinviertes para generar aún más ingresos. Es como plantar una semilla y verla crecer en un árbol frutal. ¿Listo para descubrir cómo multiplicar tu dinero? Vamos a ello. Paso 1. Entiende el poder del interés compuesto. El interés compuesto es el secreto detrás de la reinversión. Es cuando las ganancias de una inversión generan más ganancias. El interés compuesto es como una bola de nieve, empieza pequeño, pero con el tiempo se convierte en algo enorme. Cuanto antes empieces a reinvertir, más poderoso será el efecto. Paso 2. Reinvierte tus ganancias. El primer paso para acelerar tu crecimiento es reinvertir tus ganancias. Aquí te dejo algunas ideas. Acciones y fondos de inversión, reinvierte los dividendos o ganancias de capital en más acciones o fondos. Bienes raíces, usa las ganancias de alquileres para comprar más propiedades o mejorar las que ya tienes. Negocios, reinvierte las utilidades en expandir tu negocio, mejorar productos o contratar más personal. La reinversión es la clave para multiplicar tu dinero de manera exponencial. Paso 3. Diversifica tus reinversiones. Al igual que con las inversiones iniciales, es importante diversificar tus reinversiones para reducir el riesgo. Aquí te dejo algunas opciones. Invierte en diferentes sectores, tecnología, salud, energía, etc. Combina activos de alto y bajo riesgo, acciones, bonos, bienes raíces, etc. Explora nuevas oportunidades, crowdfunding, criptomonedas, startups, etc. La diversificación no solo protege tu patrimonio, sino que también abre nuevas oportunidades de crecimiento. Paso 4. Automatiza tus reinversiones. Para asegurarte de que reinviertes de manera constante, automatiza el proceso. Aquí te dejo algunas ideas. Programa transferencias automáticas, destina un porcentaje fijo de tus ingresos a una cuenta de inversión. Usa plataformas de reinversión automática, muchas apps y fondos ofrecen la opción de reinvertir ganancias automáticamente. Establece recordatorios, revisa tus inversiones periódicamente y ajusta tu estrategia si es necesario.
la automatización te ayuda a mantener el enfoque y la disciplina. Paso 5. Aprovecha las oportunidades del mercado. El mercado financiero está lleno de oportunidades para reinvertir y crecer. Aquí te dejo algunas estrategias. Compra en bajas. Si el mercado está en una fase baja, es un buen momento para comprar activos a menor precio. Invierte en tendencias, identifica sectores en crecimiento, como tecnología verde o inteligencia artificial. Reinvierte en ti mismo, usa parte de tus ganancias para aprender nuevas habilidades o mejorar tu educación financiera. Estar atento a las oportunidades te permite maximizar tus ganancias. Paso 6. Monitorea y ajusta tu estrategia. La reinversión no es algo que hagas una vez y olvides. Es un proceso continuo que requiere seguimiento y ajustes. Aquí te dejo algunas recomendaciones. Revisa tus inversiones periódicamente, asegúrate de que estén generando los rendimientos esperados. Ajusta según tus metas. Si te acercas a tu meta, puedes reducir el riesgo. Si tienes más tiempo, puedes asumir más riesgo. Sigue aprendiendo, lee libros, escucha podcasts o toma cursos sobre inversiones y reinversión. La educación financiera es un proceso continuo. Conclusión del mes 9. Acelera hacia tu libertad financiera. Felicidades, has completado el mes 9. Este mes has dado un paso enorme hacia la multiplicación de tu patrimonio. Cada peso que reinviertes te acerca más a la libertad financiera. En el mes 10, nos enfocaremos en cómo evaluar tu progreso y ajustar tu plan para seguir avanzando. Pero por ahora, tómate un momento para sentirte orgulloso de lo que has logrado. Recuerda, la reinversión es el motor que acelera tu crecimiento financiero. Sigue así. Mes 10, evalúa tu progreso y ajusta tu plan. Bienvenido al mes 10 de tu viaje hacia la libertad financiera. Este mes es especial, porque vamos a reflexionar sobre lo que has logrado y ajustar tu plan para seguir avanzando. La libertad financiera no es un camino recto, tiene altibajos, curvas y desvíos. Por eso, es importante que periódicamente te detengas, evalúes tu progreso y hagas los ajustes necesarios. ¿Listo para reflexionar y seguir avanzando? Vamos a ello. Paso 1. Revisa tus metas financieras. El primer paso para evaluar tu progreso es revisar tus metas financieras. Pregúntate. ¿He alcanzado alguna de mis metas? ¿Estoy en camino de alcanzar las que faltan? ¿Mis metas siguen siendo relevantes para mi vida actual? Las metas no son estáticas, pueden cambiar con el tiempo. Si tus circunstancias o prioridades han cambiado, no temas ajustar tus metas. Lo importante es que sigan siendo claras y motivadoras. Paso 2. Evalúa tu situación financiera actual. Ahora, es momento de evaluar tu situación financiera actual. Revisa. Ingresos y gastos, ¿has logrado aumentar tus ingresos o reducir tus gastos? Deudas, ¿has pagado alguna deuda o has reducido tus obligaciones? Ahorros e inversiones, ¿has construido un fondo de emergencia o has empezado a invertir? Patrimonio neto, ¿ha aumentado tu patrimonio desde que empezaste este viaje? Este análisis te dará una imagen clara de tu progreso y te ayudará a identificar áreas de mejora. Paso 3. Celebra tus logros. Es fácil enfocarse en lo que falta por hacer, pero es importante celebrar lo que has logrado. Pregúntate. ¿Qué he conseguido en estos 10 meses? ¿Qué hábitos he adoptado que me han acercado a mis metas? ¿De qué estoy más orgulloso? Celebrar tus logros te mantendrá motivado y te recordará que estás en el camino correcto. Paso 4. Identifica áreas de mejora. Ahora, es momento de identificar áreas en las que puedes mejorar. Pregúntate. ¿En qué áreas no he avanzado tanto como esperaba? ¿Qué obstáculos he enfrentado y cómo puedo superarlos? ¿Qué hábitos o decisiones me han alejado de mis metas? No se trata de juzgarte, sino de aprender y mejorar. Cada desafío es una oportunidad para crecer. Paso 5. Ajusta tu plan de acción. Con base en tu evaluación, es hora de ajustar tu plan de acción. Aquí te dejo algunas ideas. Revisa tu presupuesto, asegúrate de que esté alineado con tus metas actuales. Ajusta tus inversiones, si algunas no están dando los resultados esperados, considera reasignar tus recursos. Refuerza tus hábitos, identifica los hábitos que te han ayudado y comprométete a mantenerlos. Establece nuevas metas, si has alcanzado algunas metas, es hora de plantear nuevas. Un plan flexible es un plan exitoso. Paso 6. Prepárate para los próximos pasos. Finalmente, es importante que te prepares para los próximos pasos. Pregúntate. ¿Qué necesito hacer en los próximos meses para seguir avanzando?
¿Qué recursos o herramientas necesito? ¿Cómo puedo mantenerme motivado y enfocado? La libertad financiera es un viaje, y cada paso te acerca más a tu destino. Conclusión del mes 10, sigue avanzando. Felicidades, has completado el mes 10. Este mes has dado un paso enorme hacia la libertad financiera al evaluar tu progreso y ajustar tu plan. Cada ajuste que haces te acerca más a tus metas. En el mes 11, nos enfocaremos en cómo prepararte para la libertad financiera total. Pero por ahora, tómate un momento para sentirte orgulloso de lo que has logrado. Recuerda, la libertad financiera no es un destino, es un viaje. Y tú estás avanzando a un excelente ritmo. Sigue así. Mes 11, prepárate para la libertad financiera total. Bienvenido al mes 11 de tu viaje hacia la libertad financiera. Este mes es un hito importante, porque estamos a un paso de alcanzar la libertad financiera total. La libertad financiera no es solo un número en tu cuenta bancaria, es la capacidad de vivir la vida que deseas, sin preocupaciones económicas. Y hoy, vamos a prepararte para cruzar ese umbral. ¿Listo para dar el último empujón hacia tu libertad? Vamos a ello. Paso 1. Calcula tu número de libertad financiera. El primer paso para prepararte es calcular tu número de libertad financiera. Este número representa la cantidad de dinero que necesitas para vivir sin depender de un salario. Aquí te dejo una fórmula simple. Calcula tus gastos anuales, suma todo lo que gastas en un año. Multiplica por 25, esto te dará una estimación de cuánto necesitas ahorrar para vivir de tus inversiones, basado en la regla del 4%. Paso 2. Asegura tus fuentes de ingresos pasivos. La libertad financiera se basa en ingresos pasivos, dinero que sigue llegando sin que tengas que trabajar activamente. Aquí te dejo algunas ideas para asegurar tus fuentes de ingresos pasivos. Inversiones, acciones que pagan dividendos, fondos indexados, bienes raíces, etc. Negocios pasivos, blogs, cursos en línea, regalías, etc. Pensiones o jubilaciones, asegúrate de que estén bien planificadas. Diversifica tus fuentes de ingresos pasivos para reducir el riesgo y aumentar la seguridad. Paso 3. Reduce tus gastos al mínimo esencial. Para alcanzar la libertad financiera, es importante que tus gastos estén alineados con tu estilo de vida ideal. Aquí te dejo algunos consejos. Elimina gastos innecesarios, revisa tus gastos y elimina lo que no aporta valor a tu vida. Optimiza tus gastos fijos, negocia tarifas, cambia de proveedores o busca alternativas más económicas. Vive de manera consciente, enfócate en lo que realmente te hace feliz y reduce lo demás. Cada peso que ahorras es un paso más hacia la libertad financiera. Paso 4. Protege tu patrimonio. La libertad financiera no solo se trata de ganar dinero, sino también de protegerlo. Aquí te dejo algunas acciones clave. Seguros, asegúrate de tener cobertura en salud, vida, hogar y auto. Planificación patrimonial. Haz un testamento, designa beneficiarios y considera un fideicomiso si es necesario. Diversificación, no pongas todos tus huevos en una sola canasta. La protección de tu patrimonio es la base de una libertad financiera duradera. Paso 5. Prepárate mentalmente para la transición. La libertad financiera no es solo un cambio económico, sino también un cambio mental. Aquí te dejo algunos consejos para prepararte. Visualiza tu vida ideal, cómo será tu día a día. ¿Qué harás con tu tiempo? Afronta tus miedos, es normal sentir incertidumbre, pero recuerda que has trabajado duro para llegar aquí. Enfócate en tus pasiones, la libertad financiera te da la oportunidad de dedicarte a lo que realmente te apasiona. La mentalidad es tan importante como el dinero para vivir una libertad financiera plena. Paso 6. Crea un plan de transición. Finalmente, es importante que crees un plan de transición para pasar de tu vida actual a tu vida de libertad financiera. Aquí te dejo algunos pasos. Define una fecha objetivo, establece cuándo quieres alcanzar la libertad financiera. Prepara tus finanzas, asegúrate de que tus ingresos pasivos cubran tus gastos. Comunica tu decisión, si tienes un empleo, planifica cómo y cuándo renunciar. Celebra el proceso, cada paso que das es un logro que merece ser celebrado. Un plan claro te ayudará a hacer la transición de manera suave y segura. Conclusión del mes 11, el último paso hacia la libertad. Felicidades, has completado el mes 11. Este mes has dado un paso enorme hacia la libertad financiera total. Estás a punto de cruzar el umbral y vivir la vida que siempre has soñado. En el mes 12, nos enfocaremos en cómo disfrutar tu libertad financiera y mantenerla a largo plazo.
Pero por ahora, tómate un momento para sentirte orgulloso de lo que has logrado. Recuerda, la libertad financiera no es un sueño, es una realidad que estás a punto de alcanzar. Sigue así. Mes 12, disfruta tu libertad financiera. Bienvenido al mes 12 de tu viaje hacia la libertad financiera. Este mes es especial, porque has llegado a la meta, la libertad financiera total. Ahora es momento de disfrutar los frutos de tu esfuerzo, disciplina y dedicación. La libertad financiera no es solo un número en tu cuenta bancaria, es la capacidad de vivir la vida que deseas, sin preocupaciones económicas. Es despertarte cada día con la tranquilidad de saber que tu dinero trabaja para ti. ¿Listo para aprender a disfrutar y mantener tu libertad financiera? Vamos a ello. Paso 1. Celebra tu logro. El primer paso es celebrar tu logro. Has trabajado duro durante 12 meses para llegar aquí, y mereces reconocerlo. Pregúntate. ¿Qué he logrado en este viaje? ¿Cómo ha cambiado mi vida gracias a la libertad financiera? ¿De qué estoy más orgulloso? Celebrar no solo es gratificante, sino que también te recuerda por qué empezaste este viaje. Paso 2. Define tu estilo de vida ideal. Ahora que tienes libertad financiera, es importante definir cómo quieres vivir. Pregúntate. ¿Cómo quiero pasar mis días? ¿Qué actividades me hacen feliz? ¿Qué sueños quiero cumplir? La libertad financiera te da la oportunidad de diseñar tu vida ideal. Aprovéchala. Paso 3. Mantén tus hábitos financieros saludables. La libertad financiera no es un estado permanente, requiere mantenimiento. Aquí te dejo algunos hábitos que debes mantener. Sigue presupuestando, aunque no tengas preocupaciones económicas, es importante saber en qué gastas tu dinero. Revisa tus inversiones, asegúrate de que sigan generando los ingresos que necesitas. Evita el estilo de vida inflacionario, no gastes más solo porque puedes. La disciplina es la clave para mantener tu libertad financiera. Paso 4. Sigue aprendiendo y creciendo. La libertad financiera no es el final del camino, es el comienzo de una nueva etapa. Aquí te dejo algunas ideas para seguir creciendo. Aprende nuevas habilidades, invierte en tu educación y desarrollo personal. Explora nuevas oportunidades, sigue buscando formas de aumentar tus ingresos pasivos. Mantente informado, lee libros, escucha podcasts y sigue aprendiendo sobre finanzas. El aprendizaje es un viaje que nunca termina. Paso 5. Ayuda a otros a alcanzar su libertad financiera. Una de las mayores satisfacciones de la libertad financiera es poder ayudar a otros. Aquí te dejo algunas formas de hacerlo. Enseña lo que has aprendido, comparte tus conocimientos con familiares, amigos o en redes sociales. Mentoría, ayuda a alguien que esté empezando su viaje hacia la libertad financiera. Donaciones, contribuye a causas que te apasionen. Ayudar a otros no solo es gratificante, sino que también le da un propósito más profundo a tu libertad financiera. Paso 6. Vive con gratitud y plenitud. Finalmente, es importante que vivas con gratitud y plenitud. La libertad financiera no es solo sobre dinero, es sobre vivir una vida significativa y feliz. Aquí te dejo algunas prácticas. Practica la gratitud diaria, agradece por lo que tienes y por lo que has logrado. Disfruta el presente, no te obsesiones con el futuro, vive el momento. Cuida tus relaciones, la verdadera riqueza está en las conexiones humanas. La libertad financiera es una herramienta para vivir una vida plena, no un fin en sí mismo. Conclusión del mes 12, el comienzo de una nueva vida. Felicidades, has completado el mes 12 y, con él, este viaje hacia la libertad financiera. Hoy estás viviendo la vida que soñaste, gracias a tu esfuerzo, disciplina y dedicación. Este no es el final, sino el comienzo de una nueva etapa. Una etapa en la que tienes la libertad de elegir cómo vivir, cómo crecer y cómo impactar el mundo. Recuerda, la libertad financiera no es un destino, es un estilo de vida. Y tú has elegido vivirla plenamente. Gracias por permitirme ser parte de tu viaje. Conclusión, el poder está en tus manos. Hemos llegado al final de este viaje, pero es importante que tomes un momento para reflexionar sobre todo lo que has logrado. Hace 12 meses, empezaste con un sueño, alcanzar la libertad financiera. Hoy, ese sueño es una realidad. Has aprendido a tomar control de tus finanzas, a invertir con confianza, a generar ingresos pasivos y, sobre todo, a vivir con propósito y plenitud. Cada paso que diste te acercó más a la vida que siempre has querido. Este no es solo un logro financiero, es un logro personal. Has demostrado que con disciplina, enfoque y acción, puedes transformar tu vida.
El verdadero significado de la libertad financiera. La libertad financiera no es solo tener dinero en el banco o no tener deudas. Es la capacidad de vivir la vida que deseas, de dedicar tu tiempo a lo que realmente te importa y de dejar un legado. Es despertarte cada mañana con la tranquilidad de saber que tu futuro está asegurado. Es poder decir no a lo que no te alinea con tus valores y sí a lo que te hace feliz. Es, en esencia, la libertad de ser tú mismo. Mantén el enfoque y la disciplina. Aunque hayas alcanzado la libertad financiera, es importante que mantengas el enfoque y la disciplina que te llevaron hasta aquí. La libertad financiera no es un estado permanente, es un estilo de vida que requiere cuidado y atención. Sigue presupuestando, invirtiendo y aprendiendo. La educación financiera es un viaje que nunca termina, y cada día es una nueva oportunidad para crecer. Ayuda a otros a alcanzar su libertad financiera. Ahora que has alcanzado tu libertad financiera, tienes la oportunidad de ayudar a otros a alcanzar la suya. Comparte lo que has aprendido, sé un mentor para quienes están empezando y contribuye a causas que te apasionen. La verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das. Ayudar a otros no solo les cambia la vida a ellos, sino que también le da un propósito más profundo a tu libertad financiera. Vive con gratitud y plenitud. Finalmente, vive con gratitud y plenitud. Agradece por lo que has logrado, por las personas que te han apoyado y por las oportunidades que has tenido. La libertad financiera no es solo sobre dinero, es sobre vivir una vida significativa y feliz. Disfruta cada momento, cuida tus relaciones y dedica tu tiempo a lo que realmente te importa. La verdadera riqueza está en las experiencias, las conexiones humanas y el impacto que dejas en el mundo. El futuro es tuyo. Este es el final de este audiolibro, pero es solo el comienzo de tu nueva vida. El futuro es tuyo, y tienes todas las herramientas para construirlo como siempre has soñado. Recuerda, la libertad financiera no es un destino, es un viaje. Y tú has elegido vivirla plenamente. Gracias por permitirme ser parte de tu viaje. Ahora, ve y vive la vida que mereces. El poder está en tus manos. Úsalo.